Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda semana ya de este trimestre de estudio de la lección de escuela sabática. En este tu espacio Fe en Acción. Recuerda que es un espacio promovido por el grupo pequeño Fe. En este trimestre vamos a estar sumergiéndonos en el estudio de las imágenes, de las metáforas y de las historias que están plasmadas en la Biblia y que representan una información sumamente importante para los que esperamos la segunda venida de Cristo. El título de la lección es el Génesis como fundamento y el versículo de memoria se encuentra en Juan 1:29 que nos dice: Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta semana vamos a estar estudiando cuán importante es estudiar las profecías con un conocimiento previo de lo que está plasmado en el Antiguo Testamento. En el caso de Apocalipsis, por ejemplo, Juan asume que su público original, nos dice la lección, conoce el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza conceptos que son muy familiares para los que están leyendo el libro de Apocalipsis. Nos cuenta que la primera mención bíblica de un cordero se encuentra registrada en Génesis capítulo 22, es decir, en la misma historia que menciona por primera vez el amor. El cordero es uno de los símbolos más recurrentes del Apocalipsis, donde Jesús es llamado cordero más de 20 veces. Es cuando Isaac le pregunta a Abraham: ¿y dónde está el cordero? Y esa palabra representa una palabra sumamente importante para comprender lo que vamos a ir estudiando en el futuro en el Apocalipsis, para saber qué representa y qué significado tiene en estos tiempos finales. Así que, queridos amigos, te invitamos a poder acompañarnos en esta segunda semana de estudio con este interesante tema, estudiar las profecías teniendo un claro concepto primeramente de lo que está registrado en el Antiguo Testamento. No quiero finalizar sin antes compartir con ustedes un extracto de lo que nos dice el libro Eventos de los Últimos Días del Espíritu de Profecía, y nos dice lo siguiente: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente, nos dice, del libro de Daniel y el Apocalipsis, que deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días, y nos habla: pronto se van a cumplir las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que va a suceder en el futuro. Ahí radica la importancia de estudiar las profecías no con miedo, no con temores, sino con esperanza, de que en estos tiempos finales tenemos una misión que cumplir como hijos de Dios, y es proponernos entender claramente las profecías si aún no lo hemos hecho y poder propagar el conocimiento de estas para la gente que aún no las conoce o no las comprende. Así que te invitamos a suscribirte al canal para poder recibir notificaciones diarias de este grupo pequeño. Que tengas un lindo día. ¿Qué tal, amigos? Y ahora nuevamente con el estudio de la lección muy importante para esta semana, el Génesis como fundamento. Gracias, Francesca, por esta maravillosa introducción. Y hoy nos toca el tema del día domingo, que corresponde al título El principio de la primera mención. Cuando hablamos del principio de la primera mención, estamos hablando justamente del libro de Génesis. El libro de Génesis es el comienzo de toda la Biblia. Y al leer el libro de Génesis vamos a encontrar ahí maravillosas enseñanzas, de las cuales tanto el Apocalipsis como también el libro de Daniel mencionan al Génesis como un ejemplo o como base para entender la profecía. Y hay una parte que menciona en la Biblia muy importante que debíamos de conocer, y es que Dios no cambia. Por ejemplo, en Isaías 47 y 8 nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y en Malaquías 3:6 podemos leer también y dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Jehová no cambia. Y ahí también en Hebreos podemos recalcar casi lo mismo, y dice en el capítulo 13 y el versículo 8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy
y por los siglos. Al leer estos versículos nos damos cuenta de que Dios no cambia, ni su palabra, porque su palabra es permanente. Cuando hablamos del libro de Génesis, vamos a encontrar ahí las enseñanzas que en el libro de Apocalipsis van a referirse. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y tomarlo en cuenta con mucha importancia. Porque, por ejemplo, cuando hablamos en el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estamos hablando de la creación. Y en Apocalipsis 4 y el versículo 11 nos hace referencia a lo mismo y dice: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, fueron creadas y existen. Vemos ahí una referencia del libro de Génesis. También podemos ver otro ejemplo cuando hablamos de la luz y la oscuridad. En Apocalipsis también lo encontramos en el capítulo 21 y el versículo 25 nos dice: sus puertas nunca se cerrarán de día, porque allí no habrá noche. Vemos que el Apocalipsis a menudo menciona referencias al libro de Génesis. Y también sabemos, como hemos estudiado anteriormente, que Dios no cambia y su palabra permanece para siempre. Allí encontramos la verdad. La verdad es absoluta y la verdad no es algo que nosotros tenemos que saber. Es alguien, es Jesucristo. Es una persona, por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al descubrir el Apocalipsis vamos a darnos cuenta y vamos a conocer al verdadero Jesucristo. Y aún al estudiar el Génesis vamos a ver la creación desde el inicio. Y al estudiar Apocalipsis vemos también cómo este mundo que se creó en el comienzo, en el inicio, este mundo va a ser lo que va a pasar en los últimos días. Entonces, están relacionados íntimamente. Y nada ni nadie va a cambiar nuestro parecer acerca de un Dios permanente, un Dios que no cambia, un Dios original y un Dios que tiene cuidado de sus hijos desde el inicio de la creación hasta su salvación. Por eso, amigos, les insto a seguir estudiando las palabras que mencionan aquí en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios los bendiga. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección de esta semana. Hoy lunes 7 de abril del 2025, la lección se titula La comprensión del amor de Dios. La semana pasada estuvimos estudiando precisamente el lunes 31 de marzo, Dios es comprensible, un Dios que nos comprende. Hoy vamos a estudiar la comprensión del amor de Dios. Y es que el hecho de haber heredado una naturaleza pecaminosa significa, entre otras cosas, que nuestra percepción del universo está contaminada por nuestras propensiones al egoísmo y al orgullo. Vemos al mundo desde nuestra óptica limitada y no desde la perspectiva omnisciente de Dios. Quizás ningún concepto haya sido tan distorsionado por la pecaminosidad humana como la del concepto del amor. La cultura popular tiende a promover una comprensión del amor que se centra en la realización personal y no en el bienestar de los demás. Este enfoque egocéntrico del tema hace que nos resulte difícil percibir cómo lo ve Dios. Dios lo ve de una forma diferente. Dios lo ve desde una óptica diferente a la que nosotros la vemos. Dios es amor, el carácter de Dios es amor, de Dios brota amor. Comprender la naturaleza del amor es la clave importante para entender la profecía bíblica. Uno de los temas cruciales del gran conflicto es la distorsión en la comprensión humana del carácter de Dios. Y es que el carácter de Dios ha sido distorsionado en nuestros días, porque Dios es amor y de la forma que nosotros vemos el amor no es precisamente de la forma en que Dios ve el amor. Ahora,
Te sorprendería si te dijera que la primera vez que el amor se menciona en la Biblia es en Génesis capítulo 22, versículo 2. Y si leemos Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 13, vamos a ver allí una historia muy interesante, que es la historia de Abraham, cuando Dios le pide a Abraham a sacrificar a Isaac, su único hijo. Leo y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y dijo Dios: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete ahora a tierra de Moriac y ofrécelo allí en holocausto sobre los montes que yo te diré. Y bueno, leyendo todo el capítulo, tú conoces la historia. Espero que la leas en casita y puedas tener un acercamiento más más profundo en la historia, pero vemos que allí se presenta, allí se menciona la primera vez. Allí se hace referencia a la palabra del amor por primera vez en toda la Biblia, y precisamente en un sacrificio. Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo Isaac, a quien tú amas. Ahora, además de la primera mención de un concepto en la Biblia, puede ser útil encontrar la primera referencia a ese mismo concepto en determinados libros. Por ejemplo, también me sería un poco irónico si te dijera que la primera referencia del amor en los evangelios se encuentran en Mateo, por ejemplo, en el libro de Mateo, Mateo capítulo 3, versículo 17, Marcos 1, 11, Lucas 3, 22, Juan 3:16, que todos lo conocemos. Pero ¿qué dice Mateo 3:17? Mateo 3:17 dice: y este es mi hijo amado en quien me complazco. Marcos 1:11 dice: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22 dice algo parecido, dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan 3:26, por otro lado, Juan 3:16, todos lo conocemos, lo podemos gritar a todos los vientos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 es particularmente esclarecedora. Esta declaración es más no puede decir acerca del amor, acerca de cómo es Dios. Juan 3:16 parece aludir a la historia de Isaac allí con su padre Abraham sobre el altar. La fe de Abraham en Dios era tal que confió en que Dios podría resucitar a su hijo si llevaba a cabo el sacrificio. Por eso él le dijo a sus siervos: espérenos aquí, que hoy mi hijo subiremos al monte, adoraremos y volveremos. Wow, es increíble. El sacrificio de Cristo en la cruz revela el tipo de amor abnegado que Dios siente por nosotros. El amor de Dios hacia nosotros no es el amor que nosotros sentimos por la persona, de ninguna manera. No es el amor egocéntrico que tenemos nosotros de yo, y las demás personas, pues allá ellos. No nos importa el bienestar de los demás, sin pensar en uno de los mandamientos que Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo podemos manifestar a los demás el amor abnegado que Dios siente por nosotros? ¿De qué forma usted puede manifestar ese amor abnegado que Dios siente por usted a las demás personas? Que el Señor te bendiga en esta mañana. Que el Señor permita que Él pueda, a través de tu vida, mostrar el amor que Él siente a las demás personas, que las personas puedan ver a través de tu vida el amor que Dios siente por ellos. Que el Señor te bendiga en esta mañana, es mi deseo y oración. Gracias por continuar con nosotros a través del repaso de la lección de esta semana. La parte que estamos por comentar en este momento es la parte del martes, con la pregunta: ¿dónde está el Cordero? Pregunta importantísima de Isaac, que marca un punto crucial en la historia bíblica y que la Escritura se encarga de responder. Por ejemplo, tenemos en Éxodo 12, cuando el cordero sin defecto es sacrificado y su sangre puesta en los dinteles de las puertas para salvar y proteger a los israelitas de la muerte. También tenemos la visión del apóstol Juan en Apocalipsis 5, que él tiene la visión del trono de Dios y ve a Jesucristo representado por un cordero inmolado, que fue necesario para nuestra redención. Para poder entender el papel sustitutivo, que es lo que resalta la lección del martes, para poder entender el papel sustitutivo de Cristo, necesitamos entender la simbología del cordero. Hay dos maneras de interpretar
la obra sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, ambas interpretaciones se basan en la comprensión que tengamos acerca de la ley de Dios, porque esto afecta la manera en que interpretamos a Jesucristo como nuestro sustituto o como el Cordero de Dios. La primera forma de entenderla es viendo la ley como la aplican los seres humanos, una ley impuesta, una ley inventada. Y entonces cuando vemos a Jesucristo como nuestro sustituto a través de esa ley inventada, nos damos cuenta que tenemos un problema legal con Dios. Teníamos una deuda legal con Dios que no podíamos pagar y que necesitábamos que alguien con toda la pureza, con una vida pura y perfecta, pudiera pagar por nosotros. Y entonces vemos al Cordero, que es el que moría por el pecador. Y eso nos traslada a la muerte final de nuestro Señor Jesucristo, que moriría para calmar y apaciguar la ira de Dios contra el pecado. De no tener un sustituto, en este tipo de interpretación de la ley legal, de no tener un sustituto, estaríamos condenados para siempre y esperando que Dios usara su poder para destruirnos. Pero eso ponía el enfoque entonces en el carácter de Dios. Y nos estaba diciendo que Dios fue afectado por el pecado de la humanidad y cambió su actitud para con la humanidad. Y eso no lo enseña la Biblia. Dios no cambió de su actitud, su ley no cambió de ninguna manera por causa del pecado del ser humano. El que cambió fue el ser humano. La mente y la naturaleza del ser humano se volvieron enemigas de Dios. Y entonces el Señor tuvo que hacer algo para podernos acercar a Él. Si entendemos que la ley de Dios funciona como el Señor la diseñó, una ley de amor diseñada para que nuestra vida pueda funcionar correctamente, entonces vamos a entender que Jesús es nuestro sustituto en el sentido de que Él, solamente Él era capaz de erradicar el pecado en la humanidad. Al cargar sobre su cuerpo el pecado, al trabajarlo y dominarlo y vencerlo en su cuerpo y finalmente matarlo en la cruz, logró con su resurrección el remedio divino para que nosotros podamos tener esperanza y entonces podamos acercarnos a Dios, no porque Dios no se quiera acercar a nosotros, sino porque nosotros mismos no nos queríamos acercar a Dios por nuestra condenación, porque nos sentíamos culpables ante su presencia y porque nos sentíamos llenos de vergüenza. Pero a través de Cristo, no solamente el Señor nos cubre con su mérito y nos declaran justos, sino que por el remedio puesto por el Espíritu Santo, haciendo efectivo lo que Cristo logró en la cruz, realmente nos convertimos en personas santas. No tenemos un problema legal con Dios, tenemos un problema letal en nuestras vidas y necesitamos el remedio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante interpretar correctamente el simbolismo del Cordero en el Antiguo Testamento para poder entender la obra sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe. Permitamos que el Espíritu Santo coloque la correcta comprensión de la ley de Dios en nuestras vidas y entonces vamos a entender cómo Jesucristo, nuestro sustituto, nos cambia, nos limpia, nos transforma y nos prepara para podernos encontrar con Él cara a cara. Permitamos entonces que el Espíritu Santo nos guíe a través de este estudio y que su bendición descanse sobre nuestras vidas. Hasta luego. Buenos días, mis apreciados. Para el miércoles 9 de abril, el título dice la muerte. Estamos viendo el Génesis como fundamento. Hemos visto durante esta semana los conceptos que se aplican acerca de la primera mención y de lo que esto significa. Para este día estamos hablando acerca de la muerte. El aspecto de la muerte es un aspecto fundamental en la profecía, porque la muerte empezó por uno y terminará por uno. La muerte empezó por la mención del diablo en el cielo cuando acusó, y la muerte terminará por el diablo en la tierra cuando todos los perdidos serán exterminados juntamente con él. Pero a lo largo de las Escrituras podemos darnos cuenta que la Biblia nos lleva de comienzo, término y hasta el fin. La Biblia no nos desconecta. Cuando nosotros llegamos a las profecías, por decir algo, nosotros las podemos entender cuando empezamos desde el inicio
y traemos una secuencia consecutiva y llegamos hasta la parte que le conecta, hasta la parte que le corresponde y hasta lo que sigue. Dice que la muerte entró al mundo por el descontento. Satanás se creía mucha cosa y confabuló contra Dios. Hubo un descontento, fue arrojado de la tierra, y ese descontento de Satanás dice que cayó a la tierra juntamente con él, engañando así a la primera pareja. Dios le había dicho a ellos que podían disfrutar de todo lo que él dejaba en el huerto, pero que ese árbol especial no, lo había dejado para probar su fe hacia él. Sabemos que el hombre no pasó la prueba, pero ese descontento siguió y llegó hasta Caín, a uno de sus hijos. La muerte supuestamente está programada para que preceda a los padres antes que a los hijos. Con Adán y Eva no fue así, sino que su hijo amado, su pequeño hijo, les precedió. Porque aquel hombre, aquel hijo primogénito que habían tenido, tuvo descontento porque Dios aceptó a su hermano menor antes que a él, y dice que ese descontento lo llevó a acabar con la vida de su hermanito, con la vida de su hermano menor. Siempre ha habido un punto de inflexión y un punto de quiebre en cuanto a lo que es el comienzo del fin. Habíamos visto ayer lo que habla con respecto a Abraham, a su hijo, y llega hasta Jesús. Hoy estamos viendo lo que comienza desde nuestros primeros padres y terminará con Jesús. Entonces, Caín, después de haber hecho semejante maldad, dice que Dios lo confrontó al respecto de su hermano, ¿verdad? Y se quejó, dijo: ahora me destruirás, ahora me matarás, ahora cualquiera que... Dice que Dios, por amor, Dios no tenía por qué. Pero desde allí Dios empezó a demostrar su amor por la humanidad, porque él tenía que ser destruido automática y medianamente, porque él es el primer pecador. Y él dijo que cuando alguien pecare moriría. Pero en ese momento el amor de Dios empezó a intermediar por medio de la humanidad. Dice que Adán no murió inmediatamente y Dios desde allí empezó a mostrar su amor para con la humanidad. Pero a consecuencia del pecado vino la maldición. Y una de las maldiciones que vino con eso fue que la tierra, por culpa de ese pecado, ya no sería tan fértil como antes. Las mujeres tendrían sus hijos con dolor. Y cuando hiciéramos algunas cosas, como plantar la tierra, ya no tendría la misma fuerza, no sería igual. Todo trajo un castigo, pero Dios también traía una solución para eso. Primera de Corintios 15, 19 dice: y somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios, el cual resucitó a Cristo, Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, también vuestra fe es vana, aún estáis vosotros en pecado. Esto quiere decir que nosotros podemos tener certeza en Jesús, porque Él resucitó de los muertos. Si Él no hubiese resucitado de los muertos, nosotros podríamos decir que nosotros no tenemos esperanza, porque Él ha prometido que Él nos resucitará de la muerte cuando Él venga a llamarnos del sueño. Hay tanto para ahondar en estas lecciones que con el poco tiempo que nos dan para este día, nos resulta un poco imposible correr. Pero hay algo importante que ver, y dice que Dios, Jesús, fue el que estuvo muerto y vivió. Y es el que vive por la eternidad. Él viene a restaurarnos y a rescatarnos del pecado. Así como Adán confió en la promesa de Dios y no pecó, nosotros también debemos confiar en la promesa de Cristo y permanecernos sin pecado. Porque si nos permanecemos sin pecado, cuando Él venga a reinar en gloria y majestad, nosotros podremos ir con Él a reinar
por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga y les fortalezca. Que su vida espiritual crezca cada día más junto con la mía, para que nosotros podamos creer que el problema del pecado muy pronto será solucionado por medio de la venida del Señor en gloria. Que el Señor le bendiga. Hola, gracias por continuar estudiando la escuela sabática de esta semana, ahora jueves 10 de abril, con el título La serpiente. La adoración es un tema clave en Apocalipsis. El autor y promotor de esos falsos sistemas de culto es identificado como el dragón. Podemos leer allí en Apocalipsis 13, del 2 al 4. Y la descripción de ese querubín caído como una serpiente no es casual, sino lo remite al jardín del Edén, donde la serpiente persuade a Adán y a Eva para que los sigan en su rebelión contra Dios. Cuando nosotros comparamos Génesis 3 del 1 al 5 y Apocalipsis 12 del 1 al 9, ¿cuáles son algunos de los temas comunes en ambos relatos? ¿Cómo nos ayudan los detalles registrados en Génesis acerca de la serpiente a entender algunos de los temas que condujeron a la guerra celestial previa mencionada en Apocalipsis? Hay dos relatos bíblicos en los que Satanás hace descarriar al mundo. Uno de ellos se encuentra en Génesis 3, que vemos cómo Satanás persuade a Adán y a Eva para que desobedezcan a Dios. Así como dice allí en Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y el otro lo encontramos en Apocalipsis 12:13, donde Satanás es identificado como quien engaña al mundo. Apocalipsis 12:9, y otorga poder a la bestia que sube del mar para que toda la tierra se maraville y la siga. Apocalipsis 13:2 y 3. Uno de los temas de la profecía bíblica es la naturaleza inmutable del gran conflicto y también el carácter de Dios y su palabra que nunca cambia, no cambia, pero tampoco cambia ese deseo, esa ambición de engañar al mundo entero de parte del diablo, nunca cambia también. Afortunadamente, puesto que la naturaleza del gran conflicto no cambia y debido a que tenemos puntos de referencia claros en la profecía, los cristianos podemos evaluar las tendencias y reconocer dónde se encuentran las trampas espirituales. Dios siempre será quien es, al igual que el diablo. Satanás puede usar 1000 disfraces, pero milenios de historia humana caída y el escenario profético descrito en el Apocalipsis demuestran que nunca se desvía de la estrategia que usó allá en el jardín del Edén. Dios nos ha prometido sabiduría y discernimiento. En Santiago 1:5 nos dice que si a alguno de nosotros falta sabiduría, pidámosla a Dios y Él dice que la da en abundancia. Dios nos ha dejado también la guía espiritual, la guía fiable, que son las Sagradas Escrituras. En vista de todo ello, no necesitamos de ser víctimas, de ser engañados por esas estrategias de Satanás. Muchos lo han sido y la mayoría serán. Piensa en cómo cambia la cultura y las normas sociales con el tiempo. Lo que antes era aceptable se convierte en inaceptable y viceversa. Dado que los temas subyacentes y los actores del gran conflicto no cambian, ¿qué debería tener en cuenta un cristiano al examinar el cambiante panorama cultural? Por ejemplo, ¿dónde se pueden encontrar en la cultura actual las mentiras originales del diablo? No morirán y serán como Dios. Que Dios los bendiga a todos y que podamos
siempre pedir a Dios la sabiduría de lo alto para no dejar que el enemigo nos engañe. Bendiciones para todos. Hola amigos, gracias por continuar con nosotros para el estudio de la lección número 2. En esta semana hemos visto el tema el Génesis como fundamento. Así que hoy día, viernes, para estudiar y meditar, me gustaría compartir contigo 4 puntos que podemos sacar de la lección de esta semana. Así que te invito a que me acompañes para ver cuáles son esos puntos. Bueno, el primer punto que me gustaría compartir contigo es el amor de Dios como tema central. El estudio de Génesis capítulo 22 destaca el amor de Dios a través del sacrificio de Isaac, que prefigura el sacrificio de Jesús. Se explora el amor divino manifestado en la prueba de Abraham y en la provisión del carnero como sustituto. Pasemos al segundo punto, que es importancia del sacrificio y redención. Bueno, la historia de Abraham e Isaac es usada para ilustrar el plan de salvación de Dios, mostrando cómo el sacrificio es una expresión máxima del amor y redención en las Escrituras. Veamos el tercer punto, que es la revelación bíblica es inmutable, pero relevante. Y tú dirás, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, aunque el mensaje bíblico no cambia, siempre hay nuevas formas de estudiarlo y comprenderlo. La Biblia no es un simple libro de historia o de profecías futuras, sino es un registro viviente del carácter de Dios y su relación con la humanidad. Pasemos al cuarto punto, que es el sentido de la vida y la muerte a la luz de la esperanza cristiana. En este punto, nosotros podemos ver que a través de una reflexión sobre la muerte, se nos invita a considerar que la vida tiene sentido. No porque seamos recordados por otros humanos, sino porque tenemos la esperanza en la vida eterna gracias a la victoria de Cristo sobre la muerte. Me gustaría compartir contigo el versículo de memoria que se encuentra en Juan, capítulo 1, versículo 29, y dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a compartir nuevamente el versículo de memoria que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 29, que dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados, hemos llegado a la conclusión de la lección número 2 titulada El Génesis como fundamento. Le agradecemos a nuestros colaboradores por compartir cada día el resumen de la lección. Así que me gustaría invitarte a ti a orar para concluir nuestro estudio. ¿Sí? ¿Me acompañas? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque desde el Génesis podemos ver tu amor para con nosotros, tu plan de salvación. Queremos pedir en una forma muy especial por cada uno de nuestros amigos que han compartido con nosotros el estudio de esta semana. Queremos pedirte, Señor, que tú les bendigas grandemente, que tu Santo Espíritu pueda guiarlos a ellos a todo entendimiento. Si hay alguna necesidad física, mental o espiritual, Señor, la ponemos delante de ti, pidiéndote que tú obres para el bien de cada uno de nosotros. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos. Amén. Te damos gracias por acompañarnos para el estudio de la lección número 2. Te esperamos la próxima semana para que compartas con nosotros el estudio de la lección número 3. Dios te bendiga. Bye.